Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de física que consiste en resolver un problema de un tiro oblicuo o tiro parabólico, es decir, qué pasa cuando lanzo algo con una cierta velocidad inicial y un determinado ángulo respecto de la horizontal. Y vamos a resolverlo explicándolo de una manera razonada, para que no tengas que saberte de memoria ninguna fórmula. Hay fórmulas que si sustituyes te van a dar los valores, pero nosotros queremos entender el proceso, razonarlo y no aprendernos de memoria más cosas de las que sean estrictamente necesarias. Bien, pues entonces tenemos que saber que estos ejercicios, como otros muchos en física, vamos a resolverlos descomponiendo esta velocidad en sus dos componentes perpendiculares, una en el eje X y otra en el eje Y, y descomponiendo también el movimiento en qué pasa en el eje Y y qué pasa en el eje X. Cuando yo lanzo algo, sé que el movimiento que va a tener va a ser un movimiento parabólico. Lo que nos van a pedir es que calculemos este alcance. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo cuando yo estoy descomponiendo esto en dos partes? Que en el eje Y, en el eje vertical, el objeto va a subir y bajar. Y que en este movimiento de subida y bajada va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mientras en el eje Y sube y baja con ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el eje X, el eje horizontal va a mantener un movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, en este eje avanza a una velocidad constante, mientras que en este sube y baja con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cómo sé cuáles son las velocidades iniciales en cada uno de los ejes? Descomponiendo esta velocidad en sus dos componentes perpendiculares. Si esta velocidad, trazo esta perpendicular aquí, aquí me encuentro este vector que será v sub 0 x. Y si hago lo mismo por este lado, me encuentro este vector que es v sub 0 y. Y no me hace falta saber demasiado de trigonometría para darme cuenta que v sub 0 x va a ser igual a la velocidad inicial por este segmento que es el coseno del ángulo alfa, mientras que v sub 0 y va a ser igual a la velocidad inicial por este segmento, es el cateto opuesto, seno de alfa. En este caso, v sub 0i, como dijimos que la velocidad inicial eran 100 metros, y que el seno, y ese ángulo de 30 grados, el seno de 30 grados, podría calcularlo con la calculadora, saber que el seno de 30 grados es 0,5. 100 por un medio o por 0,5 me sale 50 metros por segundo como velocidad inicial en el eje Y, mientras que en el eje de la X esto sería 100 por el coseno es 86,60, perdón, 0,8660, con lo que 100 por esto me sale que la velocidad, esto lo calculo con la calculadora, multiplico por 100, me queda 86,60 metros por segundo, será la velocidad en el eje X. ¿Y cuál es la clave absoluta de todo este problema? Que el tiempo que tiene para avanzar en el eje X, lo que le va a permitir llegar más o menos lejos, el tiempo que tiene para avanzar es el mismo que el que tenga para caer en este eje. En este eje sube y baja hasta que llega aquí, es lo que tiene para avanzar. En el momento que llegue al suelo ya no puede avanzar más. Es decir, el tiempo que tiene para avanzar es el mismo que tiene para, desde que lo subo y lo bajo y llega aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular el tiempo que tarda en caer un objeto que lo lanzo en vertical hacia arriba. ¿Con qué velocidad? v sub 0i. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que este va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que la aceleración que va a tener
es la aceleración debida a la gravedad, porque esto sería un tiro vertical, y que esta siempre es negativa, menos 9,86 metros segundo al cuadrado, perdón, menos 9,81 metros segundo al cuadrado, que nosotros, para hacer las cuentas más rápido, vamos a aproximar a 10. Si tú quieres hacer el mismo problema con 9,81, los resultados te van a cambiar numéricamente muy poquito. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tienes que saberte de cursos inferiores? Que la posición será igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, como estoy en el eje Y, diría I igual a I sub 0 más V sub 0I por el tiempo más un medio por la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. I sub 0 sería un valor si yo hubiese tirado desde una cierta altura, pero como en este caso estoy tirando desde el suelo, I sub 0 es 0. La velocidad inicial en el eje Y la acabo de calcular, 50. Por el tiempo que tengo que calcular dentro de un segundo, más un medio de la aceleración debida a la gravedad, menos 10 por el tiempo al cuadrado. Entonces, si recuerdo lo que decía, y es que el tiempo que tiene para avanzar es el mismo que el tiempo que tiene para caer, en esta ecuación de posición en el eje Y, si yo pongo para I el valor 0, aquí le estaré preguntando a la ecuación para qué tiempo el objeto está en el suelo, para qué tiempo el objeto está en la altura 0. Entonces eso es lo que voy a hacer, decir, vale, dime ecuación para qué tiempo la posición en el eje Y es 0. Y me queda esta ecuación, 50t menos 5t cuadrado. Esta es una ecuación de segundo grado incompleta, muy sencilla, que si sacas factor común t, te queda t por 50 menos 5t. Y esto que me da lugar a dos soluciones, una, que t sea igual a 0, la ecuación es muy lista, me dice, oye, el objeto está en la altura 0 cuando el tiempo es 0, es decir, al principio está en el suelo. ¿En qué otro momento está? Cuando 50 menos 5t sea igual a 0, es decir, 5t igual a 50, t igual a 10 segundos. ¿Qué me dice? Que tarda 10 segundos en subir y bajar, en llegar al suelo. Es decir, en el movimiento rectilíneo que voy a tener en el eje U, en el eje de la X, el tiempo va a ser 10 segundos. Y si quiero saber hasta dónde llega, tengo que decir cuánto avanzará en 10 segundos, algo que tiene esto de velocidad inicial, en un movimiento rectilíneo uniforme, donde sé que el espacio o la posición es posición inicial más velocidad por tiempo. Esta velocidad, y esto como es la posición en el eje X, si yo la posición inicial empiezo a contar el espacio desde aquí, sería 0, velocidad en el eje X, v sub 0x la acabo de calcular, 86,60, por el tiempo que tiene para avanzar, 10 segundos. Por lo tanto, esto me sale 866 metros, distancia, por lo tanto, 866 metros es el alcance máximo que tiene, es decir, hasta dónde llega este objeto que he lanzado a 100 metros por segundo con este determinado ángulo. Y lo he hecho sin saberme ninguna fórmula específica del tiro oblicuo, solo entendiendo que en el eje Y uniformemente acelerado con la aceleración de la gravedad y que el tiempo que tiene para avanzar es el mismo que el tiempo que tiene para caer. Tienes la demostración más tranquila de este problema en otro enlace y también muchos más ejercicios de física y de química en el canal. ¡Hasta pronto!